Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Estamos en una nueva sesión de CF Responde, el espacio que desde Congreso Futuro abrimos para que ustedes como público asistente puedan hacer sus consultas, conocer a los speakers un poquito más de cerca, a quienes tenemos en el escenario. Y hoy tenemos a Tim Ingold. Vamos a hablar desde la antropología, vamos a ver todo lo que tiene que ver como la cultura del conocimiento y también vamos a repasar un poco de lo que fue su charla en el escenario central. Welcome, Tim. Vamos a pedirle a Tim que nos hable un poquito de su biografía, más o menos en síntesis, para que nos podamos tener ahí una base esencial para empezar la conversación. Y también le vamos a pedir que nos dé un resumen de su charla para luego iniciar la conversación. Es importante que ustedes sepan que este espacio es de ustedes como público, así que siéntanse en libertad de hacer todas sus consultas, sus preguntas, para que esta sea una conversación fluida. Tenemos a Marinés, que nos va a ayudar con la interpretación en inglés, así que cualquier duda pueden hacer sus preguntas en español y ella va a ser la intérprete con Tim, ¿ok? Así que muy bienvenidos, tenemos 1 hora para conversar, así que siéntanse en casa. Tim, welcome. First of all, thank you so much. We would like to start for you to kind of introduce yourself, a little bit of what you do, and then give a short summary of what you just talked in your talk. Okay. Right. Well, my name is Tim Ingold. I'm a social anthropologist. I graduated from the University of Cambridge with a PhD in 1976 after doing fieldwork with Sami people in the northeast of Finland. You can do shorter ones and I'll translate. I'm going to translate right now. Bueno, se está presentando Tim. Tim Ingold es antropólogo social, hizo un doctorado en 1976. En 1976 en Finlandia. Yeah. Since then, my interests have developed in areas of ecological anthropology, questions of human-animal relations, human ecology, and environmental perception. Desde ahí sus intereses se han desarrollado en antropología, en ecología de la antropología, en la relación del ambiente con los humanos y la ecología en general. And later I've become interested in the intersection of anthropology with art and also architecture and design. También en la relación entre la antropología y el arte, la arquitectura y el diseño. And that's where I am now. Y ahí está en este momento. You can keep going. Keep going. Do you want to talk about your talk? Oh, the talk. I'd forgotten about the talk. So that was just, yeah. Well, in the talk, I only had maybe I had 19 minutes rather than 17. Más o menos tuvo 19 minutos para dar su charla. But my aim is to put forward a new humanism. This is instead of I feel that the humanism of the Enlightenment has run out of steam. Bueno, está hablando de su charla, empezó hablando de esta nueva versión del humanismo y el humanismo de la Ilustración que ya ha como pasado su tiempo. The Enlightenment promised progress and prosperity for all, but it has led ultimately to a vicious spiral of environmental degradation and social injustice. La Ilustración prometió progreso para todos, pero se ha convertido en un círculo vicioso y en una espiral de decaída. And therefore we need a new settlement that will a new settlement for our descendants for centuries to come. Por lo mismo necesitamos una nueva escritura para todos nuestros descendientes por venir. And instead of proposing some sort of post-humanism, in which humans would either merge into an artificial intelligence or be banished from the planet,
I feel that we humans do have an exceptional responsibility for the flourishing of life on the planet, and therefore we need to place ourselves in the center of things. En vez de proponer en vez de proponer un posthumanismo o que nos lleve a transformarnos en una inteligencia artificial o que saque a los humanos del planeta Tierra, lo que necesitamos más que todo es una propuesta que ponga a los humanos en el centro. Yeah, that's it. Ahora podemos empezar con las preguntas. Franco les va a pasar el micrófono. Hi. Yeah, they're too long. Okay, I'll try. Thank you. Well, I think I'll do my question in English because I'm not from Chile. Okay. Okay, so Can you say them like also short sentences so I can translate to Spanish to the public, please? sure. I'll try it. Okay. So my name is Maria. I'm an artist, and I'm also teaching at university and outside university, working with artists. And I'm very glad to be talking with you. Your writing has been very open-minding for me. Your text, how bringing things to life, concept of like abduction and improvisation, and Y bueno, ella es María, es artista y profesora de universidad, y primero le está comentando a Tim lo mucho que la ha ayudado y le ha ayudado a abrir su mente, sus estudios, sus textos. In today's talk, you you said about this Ramon Llull idea that to name a phenomenon, you need to start with a verb, and so my question is about if the object of art, what verb it would be for the object of art. And also you brought in your talk Hannah Arendt, and so I was wondering about these two concepts of thinking that Hannah Arendt has, the idea of reasoning and intellect, reason and intellect, how she divide those concepts. And so I think doing art, the object of art is like in this reasoning place, but still the world of art is a very that's an objectifying world. So I try to deal with this thing, so I wanted to hear about you. Oh, yeah. Okay. Thank you. Bueno, me va a ser un poco largo. Lo que le comentaba María es que en la charla que dio hoy Tim hablaba de la idea de que para nombrar un fenómeno se necesitaba empezar con un verbo. Entonces, como ella es artista, la pregunta que le hace a Tim es ¿qué verbo sería el arte? Y también Tim en su charla menciona a Hannah Arendt, los conceptos de el razonamiento y el intelecto, y que Hannah Arendt, que es una filósofa, divide estos conceptos. Para Arendt entiendo que el arte está más relacionado a el razonamiento, pero que el mundo del arte es más objetivista. Entonces, la pregunta termina siendo ¿qué verbo para Tim sería el arte? What verb would art be? The artist Paul Klee once wrote, form is death, form making is life. He emphasized the idea that art is a generative process that doesn't reproduce what is there, but like a gardener growing a seed, a plant from a seed, grows new life from the ground. Un autor que Tim cita decía que la forma es la muerte, pero que hacer formar es arte. El arte es un proceso generativo y empieza como una semilla que va en crecimiento. So from the artist's perspective, the work of art is bringing a new life into being. From the perspective of the art world, the commercial sector, the galleries, art consists of works, of art objects. And there's a tension, I think, between that perspective and the perspective of the artist in practice.
Desde el punto de vista de los artistas, el trabajo de hacer arte es traer vida. El arte construye con objetos. Entonces hay como una tensión entre qué van a pensar los artistas del arte y qué se piensa en el mismo mundo del arte sobre estos objetos. So the verb would be either making or growing, but it would be making and growing as meaning almost the same thing, not distinguished. And there is, to come to our end, there is a reason in that. But it's a distinctive kind of process from the work of the intellect, which looks back on what has already been made, rather than in joining in the process of production. Sorry. I didn't get all of that. So I would, again, ask you to do shorter, sorry. El verbo que él usaría sería hacer o crecer, pero en este caso serían convertidos en una misma. Can you repeat the Hannah Arendt part? That there is a reason in the work of art, but the intellect looks back on things to reason about them. Hay una razón en el mundo del arte y esta misma razón busca algo de lo que sostenerse. Go. That's about it, I think. Thank you. Okay, thank you. Thank you very much. Hello, team. Well, I come from philosophy, so I got a background back there. To be honest, I don't know pretty much of your work. Everything is new to me, but your talk was very inspirational and very good. So thank you. Thank you for your talk. Bueno, se está agradeciéndole la charla a Tim, que él viene de la filosofía, no conocía mucho del trabajo de Tim, pero que bueno, su charla fue muy buena para él. Well, so my question is whether or not you have visited Husserl and his phenomenology, because you made a lot of reference to philosophers, and that I find very interesting, especially Spinoza. But that's my question. Have you visited Husserl? I have visited, but I have to confess that my visits have been brief. Bueno, la pregunta era si había visitado Husserl. Y bueno, Tim le responde que sí, pero que han sido visitas bastante cortas. I have been inspired by work in phenomenology, but the inspiration has come more from the work of Maurice Merleau-Ponty rather than from Husserl. Sorry. Lo que dice es que sí ha investigado sobre estos temas, pero que han venido de otros filósofos más que de Husserl en este caso. But my philosophical hero is Henri Bergson, whom I was reading in the 1980s and it blew my mind at the time. So I'm really a vitalist rather than a phenomenologist. Pero tiene un héroe de la filosofía, que no entendí el nombre en francés. ¿Cómo se llama? Henri Bergson. Henri Bergson. Henri Bergson. Sí. Que lo ha inspirado desde los años 80. Perdón, yo filósofa no soy. Well, so you're more inclinated towards thermodynamics as a form of explanation of social changes or something like that. Like, do you like the term of Henri Bergson that he explains the thermodynamics? You like it? Yes, well, you can bring thermodynamics in, but what I really like about Bergson is his sense of creativity as the ceaseless upspringing of the absolutely new, and how that is intrinsic to the work of time. So that's kind of fundamental to, I'm thinking about process. The question came in earlier about the verb, about what it means to think in terms of process rather than objects. And that comes basically from Bergson. There's a bit, sorry. Sorry to cut you.
Bueno, lo que más le gusta de esta filosofía de Bergson es esta idea de que la creatividad de lo absolutamente nuevo y cómo esto se alinea en las líneas de tiempo. Y bueno, ahora va a empezar a hablar de esta idea, esta filosofía que él tiene de nombrar las palabras como verbos y que estos son procesos más que otra cosa. There's a place in Bergson where he says that the forms we see around us, every form is really but the outline of a movement. And I find that a very beautiful idea, and everything really stems from that. But then Lucretius, in De Rerum Naturae, said the same thing. So it goes back that far. Dice que lo que más le gusta es esta idea de Bergson de que cada forma es simplemente lo afuera del mismo movimiento y que está inspirado en otros filósofos de muchos años atrás, entonces que no son ideas nuevas. I put up a slide. The very first slide was of the Roman author Titus Lucretius Caro, in the full name, around about 40, 50 before Christ. It's this beautiful book. It's all in poem called De Rerum Natura, the nature of things. Bueno, sí, Tim está mencionando un filósofo que habló en su charla, está en la primera slide de su charla, que van a poder ver en congresofutura.cl, de un filósofo de los años, creo que 400 antes de Cristo, entendí. Así que una larga historia. Thank you, Tim. ¿Lo hago en español para que? Okay. Gracias. Okay. I'm very interested in the drawing, as a tool for producing knowledge. Está muy la pregunta empieza con que está muy interesado en utilizar el dibujo como una herramienta de conocimiento. Also, I teach in architecture school to draw and so on. And I am thinking about how drawing bring together time and perception. Está interesado en esta idea de que el dibujo acerca el tiempo y la percepción. And I am trying to reconstruct the path to how we can construct common knowledge through drawings. Está tratando de reconstruir este camino de cómo rescatamos el dibujo a través del conocimiento, ¿no? Construir un conocimiento común. Construir un conocimiento común a través del dibujo. Because all the disciplines are mainly thinking about categories and not about unities or entities or things. Porque se dividen más en categorías y no sobre cosas o entidades. Okay, so as Dalibor Vesely point out, is that we in disciplines have created as some of two divided representation. ¿No? Así que, Dalibor Vesely Dalibor Vesely dice que hemos construido una representación dividida de la realidad. I think this is very problematic for us because disciplines mainly have put the questions of the world, but through these frames. No? When I was a kid, I learned in 6 schools. Que las disciplinas han usualmente puesto las pesticidas. No se escucha esa parte. Sí, te lo tengo, pero... Sí. ¿Qué parte? Las disciplinas, sobre todo, han enmarcado... Sí, se han hecho las preguntas a través de las categorías. Se han hecho preguntas a través. Sí. Through categories, but we are all working
in the world and for the world. a través de categorías, pero estamos trabajando para y por el mundo. Uh-huh. So I had an experience that is in the school with a child, and in Germany, and we entered to the knowledge through drawings. So I wanted to some reflections about this because how we can bring this exceptional tool for a new conversation through the disciplines and to construct some common knowledges directly through seeing and perceiving things and not through the frames or the categories. Bueno, la pregunta en general es cómo podemos construir este conocimiento en común a través de las herramientas como el dibujo y no solo en estas categorías marcadas. I'm very much in sympathy with your position that the beauty of drawing is that it unites perception, or it unites observation and description, that the very movement of observing the world is also describes it. Bueno, la belleza del dibujo está en el movimiento, y el mismo movimiento en las que se ve el mundo da descripciones. And therefore the entangling of lines of drawing is the real analog of a conversation. La conexión de las líneas de los dibujos es la analogía de la conexión, de la conversación. And I believe it is much better to think of scholarship as a conversation in which all these different lines tangle with one another, rather than an assertion of categorical truth. Y es mucho mejor considerar la educación como todas estas líneas que se conectan y no solo como una verdad categórica. It would be very in education. Drawing is very common in primary education, and then it gets suppressed at the secondary level onwards. Yes. En la educación primaria es muy común el uso del dibujo, pero se va eliminando mientras se va pasando a la secundaria y en adelante. When the goals of education suddenly shift towards imposing knowledge that students are supposed to require for the future world of work. Y cuando la meta de la educación va cambiando entre cómo nos hacemos mejor en el futuro para el trabajo. So I wish we could have an education in which everybody was drawing all the time and writing by hand. Le encantaría tener una educación en la que todos estuviésemos dibujando todo el tiempo y también escribiendo a mano. Because it cultivates the coordination of hand and eye in the process of observation, and that is something we are losing at the moment. Porque cultiva la conexión manos-vista y que la estamos perdiendo en estos momentos tecnológicos. Hello. First, thank you for being here. And that's it, my English. I'm going to say it in Spanish. Ok. En la charla y en esta conversación, más o menos, se habla de cómo habitamos el mundo y representamos, representando la relación entre nosotros con la naturaleza, la cultura y todo. In your talk, we're talking about the connection between the earth and humans and that interconnection. Hablo desde mi perspectiva como joven palestina que vive en un lugar muy lejos de casa. From her perspective as a Palestinian woman who's living very far away from home. En un lugar donde mi identidad no siempre se entiende o no siempre es reconocida. Where her identity is not all the time understood or recognized. Siguiendo su trabajo, quien nos recuerda que el habitar es un proceso vivido y no una condición dada. Following your work, reminding us that habiting is a... Lo último que dijiste. Ok, que nos recuerda el habitar es un proceso que se vive y no una condición que se da. Habiting is a process that we live in and not just a given condition.
Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos aprender a habitar de manera sensible en un entorno que no termina de entendernos? How do we learn to live in this world with sensibility, and how do we live in this world with sensibility that in a world that doesn't allow us, doesn't understand us, Sin perder el vínculo con quienes somos y cómo el mundo quiere tacharnos o como que vestirnos de algo que no somos. without losing the sense of ourselves and the sense of how the world wants to categorize us? This is a very difficult question to answer, Una pregunta muy difícil. but the power operates through categorization. El poder opera a través de las mismas categorías. Power operates through putting people into compartments and setting up boundaries between them that would not otherwise exist. El poder opera poniendo a ciertos grupos en categorías, uniéndolos, dejándolos ahí en otras cajas que en verdad no existirían sin eso. But life lies in a growth from the ground, from the earth, from the waters of the planet. Pero la vida nace de la tierra, del agua, de ahí mismo que nace. So life is always resisting power, and power is always trying to impose constraints upon life. La vida siempre está resistiéndose al poder, pero el poder vuelve a poner sus restricciones. And we are always in that struggle. Y siempre estamos en esa lucha. But I don't think there is a final solution to this problem. We have to keep, as Donna Haraway put it, staying with the trouble. No creo que haya una solución todavía, como lo pone una filósofa. ¿Arendt? ¿Did you say? Donna Haraway. Yes, Haraway, that's a- sorry. yes. I don't know No, philosophers, never sorry. mind. Tenemos que mantenernos con el problema. Thank you. Yeah, saying both. Thank you. Okay, period. Tim, first of all, it's such a pleasure to get to talk to you. I'm a fourth-year anthropology student. You were the first ever person I read about anthropology, so you sort of shaped. Sorry to put the pressure on you, but sort of shaped my way of understanding. And you're the reason I didn't study sociology instead of anthropology. ¿Lo que en español también? Bueno, soy estudiante de cuarto año y fue la primera persona que leí en antropología, así que es especial. A question I wanted to ask you is something that it's maybe like a sort of a conversation is happening a lot right now in Latin America, is the rising of anti-intellectualism. When I talk about this, I'm trying to refer to this feeling of science and academia being trapped on papers and very, very specific conversations are not actually reaching the everyday people, right? El levantamiento de estas ideas como de anti-intelectualismo que un poco marcan la academia como si fuera un enemigo, ¿no? Que son elite, que no entienden los problemas de las personas, que están estudiando pero que no logran concentrar las prioridades como puede ser seguridad, pensión, educación, security, pensions, etc. There's a specific research that I did not long in the south of Chile where people would say to me, I love when you talk about nature and protect the environment, but what I need is to eat and to have security. So please, like, do it after we, find a solution for those specific themes. So my question is, how do we reach and try to, maybe there's not like one solution to this situation, but to not fall on keep cutting resources to centers of investigation, try to find this, to cut this bridge in understanding that science and culture and everything is we're talking about it's all in the same pond. That's kind of what I'm trying to say. ¿Cómo abordamos ese problema, ¿no? Que no se, como que la ciencia no se vea tan lejana, que efectivamente
se entienda. Hice un estudio en el sur de Chile, donde muchas veces me decían, qué lindo hablar de medio ambiente y de la naturaleza, pero lo que yo necesito es comer, lo que yo necesito es seguridad. Y a veces se hace esa separación, ¿no? De como naturaleza, y el cuidar la naturaleza no tiene que ver con los problemas del día a día. Entonces, ¿cómo cortar esa brecha? We suffer from the same anti-intellectualism at home in the UK, as you have just said about Chile. Sí. Sorry. Como mencionó, también en su casa en el Reino Unido se vive este gran problema del antiintelectualismo. But I feel that a lot of the blame lies with science itself. Pero creo que mucha de la culpa cae en la ciencia en sí misma. Scientists have been arrogant in their attitude towards what we call ordinary people. Los científicos han tenido una actitud arrogante en cuanto se refiere a personas ordinarias, mortales. When they talk about the public understanding of science, it's premised on the assumption that scientists know the truth and that people are ignorant and need to be educated, and if necessary, their behavior needs to be changed in order that the problems that scientists recognize are solved. Cuando se habla del entendimiento de la ciencia, los científicos no creen que el público conoce y que creen que ellos son los que tienen la razón de todo. Scientists would do much better science if they bothered to listen to and learn from the wisdom of local people. Los científicos harían mucha mejor ciencia si escucharan y se sentaran a conversar con las personas locales. So we need a change not just in amongst the local people so they can see the value of scientific work. We desperately need a change in the culture of science itself. Necesitamos un cambio no solo en las personas comunes, se refiere en que tengan que entender la ciencia, sino en cómo los mismos científicos entienden el comportamiento del resto de las personas. So basically all scientists should be anthropologists. Entonces, en conclusión, todos los científicos deberían ser antropólogos. Hi, I'm over here. En español, en inglés. Okay. So earlier, and correct me if I'm wrong, you lamented the fact that the need or the exercises of drawing in secondary education is just lost, right? The thing is, how would you incorporate drawing into secondary education? Assuming, and again, correct me if I'm wrong, you're talking about high school or university? Well, in either case, part of the complexity is that subjects' grades are way more specified. And especially once people enter university. I, for example, study law here in Chile. And at least a primera vista, I don't see how I could incorporate drawing as an effective teaching method or learning method. Well, I kind of do, but that's a different thing entirely. But on a broader scale, I don't understand how drawing could be incorporated into these education systems. Wait, sorry. I'm going to translate it to Spanish. Lo puedo traducir yo si quiero. Dale. Vale. Que más temprano lamentó que este hábito, esta necesidad, esta incorporación del dibujo en la educación secundaria se perdiera. Y mi pregunta es, claro, entiendo todo, pero ¿cómo se podría incorporar el dibujo a la educación secundaria, siendo que, claro, en la educación secundaria y sobre todo en la educación universitaria todo es mucho más específico? Lo que yo decía es que, por ejemplo, yo estudio Derecho acá en Chile. Y claro, siendo que es una carrera que se basa sobre todo en la letra escrita, el papel, ¿cómo se podría hacer algún tipo de sistema que incorporara el dibujo efectivamente, entendiendo toda esta complejidad? Let me put it this way. Most secondary and higher education in most subjects make extensive use in teaching of both textual materials, which are printed or on a screen, and visual materials in the form of photographs, images, diagrams. Sí. Sorry. Sí, bueno, tenemos que pensar que en muchos de los materiales que vemos en las asignaturas tenemos materiales de dibujo, tenemos diagramas, infografías, material
Yeah, it varies from subject to subject. Some have lots of images and not so much text. Others have lots of text and not so much images. But ask yourself, what is the justification for this absolute division between the text and the image? Varía mucho entre asignaturas, algunas tienen imágenes con poco texto, otras mucho texto, entonces tenemos que preguntarnos a nosotros mismos cuál es la razón de por qué esto varía tanto. This division has a particular history in the Western world that is tied up with objectification and representation. Esta división tiene que ver con una tendencia en el mundo occidental de la objetificación y la categorización. In the Middle Ages, people would write by hand and also draw and make images, and there was really, they ran into one another without crossing any boundary. En la Edad Media se hacían ambos, se escribía por letras, se hacían imágenes, se cruzaban estas dos técnicas entre ellas y no como violaban sus boundaries, límites. And I think by bringing drawing and writing together, we can foster an educational environment which is more participatory, in which students and teachers can work together. Al traer el dibujo y la escritura en una misma, se pueden tener nuevas estructuras más creativas que integren a los profesores y a los estudiantes juntos. Yeah, but it's a hard thing to do. Pero because the whole de hacer. institutional structures are in the other direction. Sí, porque las estructuras institucionales van a la otra dirección. Hello. Hello. Sí. Hello, Mr. Ingo. Lo voy a hacer en español. Voy a preguntar respecto a su presentación algunas nociones que no me quedaron claras o del todo. He's going to ask you about your talk, some things that he wants to clarify. Sí. Recuerdo que usted relacionó el nuevo humanismo con la sustentabilidad. Querría preguntarle o que desarrolle un poquito más esa noción. ¿Qué se entiende por sustentabilidad? Ya que desde la perspectiva, digamos, desde la ecología, la sustentabilidad tiene una dimensión social, tiene una dimensión económica y tiene una dimensión, digamos, temporal, porque se fija en las generaciones futuras. In your talk, you mentioned the relationship between this new humanism and sustainability. What more could you talk about from this relationship? Because from ecology, it has a lot of dimensions. It has a social dimension, economic one, and also a time dimension because it goes through periods. So how is that relationship? I think we have reached a point in history when progress and sustainability are no longer compatible. Hemos llegado a un punto en la sociedad en que el progreso y la sustentabilidad no son compatibles. So we have to make a choice between the two. Do we continue with progress and leading to even greater planetary devastation, or do we choose the path of sustainability? Tenemos que tomar una decisión entre si elegimos el progreso que nos va a seguir destruyendo o si vamos a elegir la sustentabilidad. But I don't mean by sustainability what is meant in sustainability science. Pero no se refiere a la sustentabilidad en lo que se habla como término de la ciencia de la sustentabilidad. The science of sustainability, on the whole, still treats the Earth as a standing reserve of resources for the exclusive benefit of humanity. Todavía la ciencia habla de la Tierra, el planeta, como recursos ilimitados, infinitos, de los que nos podemos tomar, de los que podemos tomar. And sustainability is like managing a trust fund in the bank, not to take more money out than goes in. Y en verdad la sustentabilidad es como un
un préstamo que hay en el banco de no tomar más de lo que nosotros mismos les ponemos. And that is not what I mean by sustainability. I mean a situation in which human life can carry on through generations alongside other lives and in the same current of life, so that human life and other lives are going in the same direction. A lo que se refiere no es tanto ese término de la ciencia, sino una sustentabilidad en que podamos seguir creciendo y viviendo como humanos en futuras generaciones y no la parte de los recursos sustentables. It means we have to move from a logic of conservation to a logic of coexistence. Tenemos que pasar de una lógica de conservación a una lógica de coexistencia. If that makes sense, I hope. Espero que haga sentido. Tengo una segunda pregunta. Another question. Sí, que al inicio de la conversación usted hizo alusión al posthumanismo y transhumanismo. Quisiera preguntarle, porque el transhumanismo y el posthumanismo tienen una posición respecto a la técnica y a la tecnología. Y quisiera saber si en el nuevo humanismo la tecnología, la IA, todo eso, tiene un lugar o una posición respecto a eso. So at the very beginning you talked about this new phenomenon of post and transhumanism. And these two concepts have a position about technique and technology. How do they work in this concept of posthumanism and transhumanism? I mean, the reason why I propose a new humanism. New humanism, Yes, sorry. The reason why I propose a new humanism is because I've decided I'm definitely against posthumanism. Lo considera porque está en contra del posthumanismo. And there are two varieties of posthumanism that are virtually the opposite of one another. Hay dos variables del posthumanismo que en verdad son contrarias la una a la otra. One is transhumanism, basically, Una es el transhumanismo, where us human beings, are replaced by a world of virtual reality, artificial intelligence, donde, and automated work. donde somos reemplazados por inteligencia artificial, realidad virtual. And the other version is where humans lose their place in the world, where basically the world is taken over by all the other forms of nature, where it becomes a feral world in which all these life forms basically take over the planet Y la for otra, themselves. y la otra versión es donde perdemos nuestro lugar en el mundo y se nos lleva, perdemos nuestro lugar por otros elementos que ya existen en el mundo. That's sometimes called the feral nature, F-E-R-A-L. Yeah. Que viene ferral, humanos ferrales. But I don't think either alternative offers a viable way ahead for generations to come. Pero no cree que ninguna de las alternativas sea viable para las generaciones que vienen. So I advocate a form of humanism in which we do recognize and acknowledge that as human beings we have a fundamental responsibility for the flourishing of the world around us. Aboga por una forma del humanismo donde tenemos una responsabilidad de ver florecer el mundo alrededor de nosotros. And that's why I advocate a kind of anthropocentrism. Y por eso aboga por una forma de antropocentrismo. Yes. Against most post-humanists say anthropocentrism is really bad. It's the cause of all our problems. Anthropocentrism and human exceptionalism have destroyed the planet. Donde muchos dicen que esta forma de antropocentrismo está destruyendo el planeta, que es lo peor que existe. But I think we should recognize that only from a position in the middle of things can humans exercise their responsibilities towards other forms of life.
Pero debemos reconocer que desde el centro los humanos tenemos una responsabilidad con todas las otras formas de la vida. And those responsibilities are indeed exceptional. Y estas responsabilidades en verdad son excepcionales. Hello. First, I want to respond you or comment what you say. Que quería responder lo que él dijo originalmente about the rights, derecho. Law. Law. Perdón. Law. In the Islamic culture, the people have the letters in an artistic way. I mean, bueno, no sé cómo decirlo en inglés, me rindo. Dale, Lo voy a dale. decir en español. Lo intenté. Bueno, I tried. Ya, de que en el mundo islam la gente utiliza las letras árabes para representar diferentes formas artísticas, debido a que es considerado las pinturas sobre el Islam, sobre, por ejemplo, no sé, Mahoma, algo herético. Entonces, ahí se puede hacer como un arte especial sobre las letras, pero claro, es dibujar las letras como algo no tan abstracto, pero claro, el derecho es algo abstracto y eso es como la complicación de hacer arte con el derecho, cómo abstraer todo, porque lo que me refiero con las palabras, ¿son lo que yo escribo o es el concepto? ¿Cómo yo dibujo, no sé, justicia? Entonces, Yeah, no, it's really interesting that in the Islamic calligraphic tradition, and also in Far East, in Japan and China with a different system, Islámica también en Asia lejana, there is no distinction between writing and drawing. no hay una distinción entre escribir y dibujar. But the law also has a different meaning, I think. Sí, pero la ley también tiene una definición distinta, creo. It's beyond my competence to explain what the difference is. Sí, va But más lejos de sus competencias explicar cuál es esta diferencia. But I think in the European tradition, law has a particular textual foundation, which is perhaps specific Sí. to that tradition. Sí, pero en las leyes, la abogacía europea está más es más textual, por eso va la diferencia. It actually I think it goes back to the Romans, the ancient Romans, Sí, se retrae a los romanos when they developed the codex, the codification of law, the idea of the code. cuando desarrollaron la codificación y la idea del código de leyes. And this word code actually comes from the Latin codex, which means the trunk of a tree. Sí, la palabra code viene de codex, del latín, sí, que significa la raíz de los árboles. Because the laws and statutes were written on wooden blocks. Porque en las estatuas se escribían en bloques de madera. So it just shows how culturally specific this is. In Yeah. another culture, the law would be written on papyrus or on parchment or whatever. Y ahí se ve la diferencia cultural de esa temática. Bueno, primero un breve comentario. Yo pienso que la manera, o sea, en respuesta al compañero, una respuesta loable sobre cómo podemos aterrizar el dibujo en el derecho es a través del símbolo. Maybe a way to connect law and drawing is maybe through symbols. Eso en cuanto a ello. Okay, Ahora tengo una she was pregunta replying to him. dirigida en este año 2026, donde el futuro parece ser a veces una amenaza o una simulación. ¿Qué significa para usted estar realmente vivo? Wow. So in the year 2026, now where the future kind of looks like a threat, what does it mean to you to be alive? What does it mean to be alive? That's a difficult question.
to answer, but maybe I go back to Arendt and her concept. I keep going back to this idea of amor mundi, a love for the world. Capaz iría atrás al revisar a Hannah Arendt al concepto de amor mundi. And to celebrate and care for the world we find around us now. Sorry, can you repeat that? To celebrate and care for the world that we find around us now. Okay, para celebrar y que nos importe el mundo que nos rodea ahora. I don't know if you were here at the philosophical debate in the municipal theatre at Las Condes last night. ¿Alguno fue a la cumbre de filósofos ayer? Estaba lleno. It was full. It was sold out. So it was sold out. Some of them went. Oh, well, I won't refer to it. There's a philosopher there who is really very passionate about how we should be alive in this moment. Había un filósofo ahí bastante apasionado sobre cómo deberíamos estar vivos en este momento. And life is about caring for the world we find ourselves in. Y que la vida es sobre que nos importe y cuidar el mundo en que nos encontramos ahora. Rather than trying to replace it with something else. En vez de tratar de reemplazarlo con algo más. And part of the tragedy of the modern, or the tragedy of the contemporary moment. Y parte de la tragedia de este momento contemporáneo. Is the loss of this love for the world. Es la this pérdida, loss of amor mundi. Es la pérdida de este amor por el mundo, este amor mundi. And we have to bring it back. For what Arendt said was that only if we love the world enough to take responsibility for it, only then can there be hope for the generations after us. Lo que decía Arendt es que solo si amamos el mundo lo suficiente es que vamos a poder cuidar y querer al mundo que se nos viene. But instead, in our educational institutions, in our politics, we say to younger generation, this world is crap, it's no good, but we've got a brand new thing for you, and we're going to prepare you for it. The world will be taken over by our new technologies, and we're going to prepare you for this wonderful new world that we have for you. But we don't care about the world you have now, because that's past it. That is absolutely destructive of what it means to be alive. Bueno, para más o menos resumir lo que se refiere, que ahora las instituciones, los políticos le dicen a las generaciones más jóvenes como, no tiene que importarte el ambiente porque, bueno, nos vamos a morir, hay otro, hay más cosas que tenemos que ver y eso es lo que nos está destruyendo y lo que no nos está dejando aprovechar que estamos vivos, en verdad. ¿Cómo? ¿Ya estamos terminando? Well, wow. By first, I'd like to ask you if what flaws or great abilities do you see in the newer generations to, like as you said, or in that case, implement this new humanism? Like, what element of continuity of change, I think is the direction, the new generations can take advantage. Sí. ¿Qué elementos de continuidad o cambio pueden tener los jóvenes, las generaciones más jóvenes, en esta idea del nuevo humanismo, ¿no? Sí. Yes, and taking this frame of reference as from the Enlightenment, as you say, illustration. Y considerando lo que mencionó la ilustración. In Industrial Revolution, and even a few years ago with Internet. Y considerando, bueno, la Revolución Industrial y hace cosas de hace pocos años como el Internet. First of all, I need to clarify what I mean by new, because it's a very problematic concept. Primero va a aclarar que se refiere a nuevo, porque es un poco difícil el concepto. If I just meant this is a new thing, an innovation that we'll put in place of the old one, sí. I would just be rehearsing
the same logic. Si dice que es algo nuevo, que es una innovación, lo van a transformar en el lugar del otro y van a seguir utilizando esa lógica. But I mean new in the sense of renewal or rejuvenation. Pero como nuevo se refiere a renovación o rejuvenecimiento, As when we welcome in the new year, como cuando recibimos el año nuevo, we're thinking life goes on and there are things we can do. estamos pensando que la vida sigue y hay cosas que hacer. We're not thinking this one is going to replace the one before. No estamos pensando que el nuevo año va a reemplazar al anterior. Or when we welcome into the world a new baby, O cuando recibimos a un nuevo bebé, we are delighted because here's a new life in the world estamos that will emocionados porque carry hay things on. una nueva vida en el mundo que va a seguir con las cosas que tenemos. We don't say, look at this baby, this is an innovation. No lo vemos y decimos, wow, mira esta criatura, es una innovación. Yes. So by new, I mean a renewal, a rejuvenation, which means picking up from the past. Con nuevo se refiere a este rejuvenecimiento de recoger cosas del pasado. In the 1780 or something, round about 1780, the Italian philosopher Giambattista Vico wrote a book called New Science, Nova Scienza. Más o menos en el año 1718, un filósofo italiano escribió un libro que se llama Nueva Ciencia. And that's precisely what he meant by new, because he said a science should draw on the wisdom of past ages. Y es especialmente eso lo que él recogió en este libro, estas ideas que ya existían desde el pasado para renovarlo. And that's why in my talk I deliberately referred to people like Lucretius, Ramon Lull, Spinoza, bringing the wisdom of quite distant past sometimes into our contemporary thinking. Por eso en su charla trajo estas ideas pasadas de filósofos como Spinoza, de que recoge sus ideas y no solo crea e innova. Innovar. So when it comes to the internet, artificial intelligence and so on, I am a technophobe. I hate it all. Cuando and I want hablamos, it to end. cuando hablamos de la tecnología y la IA, él dice que es tecnofóbico, que desaparezcan, elimínenlas. I think artificial intelligence is a bubble that will very soon burst. Creo que la inteligencia artificial es una burbuja que pronto va a explotar. Because its growth, its expansion, as is predicted or desired by big corporations and governments, is completely unsustainable environmentally. Porque su expansión y el crecimiento que proponen estas compañías es cero sostenible para el medio ambiente. You think that Insostenible. already genocidal wars are being fought over rare earths Ya estamos pasando por guerras ecogenocidas, por tierras raras and access to fresh water. y acceso al agua limpia, These are essential for data centers. que son esenciales para los data centers. That space is already polluted by many thousands of satellites that are no longer working. Y que el espacio ya está contaminado por miles de satélites que ya no funcionan. Multiply that by 10, by 100, and it's either we'll wipe ourselves out in the process or it will become extinct. Multiplica eso por 10, por 100 y las opciones son que nosotros nos vayamos extintos o que nos saquen de la Tierra. Yeah. So to bank our future on artificial intelligence is the height of stupidity. Dejarle nuestro futuro a la IA es el pic de la estupidez. Por ese aplauso le damos las gracias a ti.